Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde quizás nuestra querida Andrea se nos una, pero nos acompaña desde la ciudad de Miami, Yanicet Rivero. Buenas tardes, Yanicet, bienvenida a En la Iglesia. Buenas tardes, Rafael, y un placer de estar aquí con ustedes. Muy bien. Para todos los que nos oyen y nos siguen a través de las redes, yo quiero agradecerles su apoyo porque hemos ido creciendo tanto en el canal de YouTube como en Facebook. En Facebook ya saben lo que está ocurriendo, mucha censura con todo esto de las elecciones. Pero les agradecemos infinitamente porque ya superamos los 20,000 seguidores en Facebook. Pero tengan claro, son seguidores. Hay casi 16,000 likes, o es decir, 16,000 personas que han manifestado que les gusta nuestra página en Facebook. Y en YouTube les comparto que ya superamos los 8,000 suscriptores en YouTube. Nuestro compromiso es tratar de llevarles siempre la mejor información para que ustedes puedan ampliar su discernimiento y tengan la información para hacer su discernimiento en la búsqueda de la verdad. Y recuerden que la verdad solo es una, aquel que se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y es nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy nos acompaña Yanicet Rivero porque queremos hablar de un tema muy importante y muy actual. Vamos a hablar de la política y vamos a hablar de qué posición ha de tener un católico con respecto a la política. Desde el Papa Pío XII hasta ahora, los sucesivos pontífices siempre se han referido a la política como alta forma de la caridad. Podría traducirse también como servicio inestimable de entrega para la consecución del bien común de la sociedad. La política es, ante todo, servicio. No es sierva de ambiciones individuales, de prepotencia de facciones o de centros de intereses. Como servicio, no es tampoco patrona, que pretende regir todas las dimensiones de la vida de las personas, incluso recayendo en formas de autocracia y totalitarismo. Y cuando hablo de autocracia y totalitarismo, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hoy, en el mundo de hoy, y quizás también en algún país de América Latina. Se podría afirmar que el servicio de Jesús, que vino a servir y no a ser servido, y el servicio que el Señor exige de sus apóstoles y discípulos, es analógicamente el tipo de servicio que se pide a los políticos. Es un servicio de sacrificio y entrega, al punto tal que a veces se puede considerar a los políticos como mártires de causas para el bien común de sus naciones. El Concilio Vaticano II definió el bien común de acuerdo con el patrimonio de la doctrina social de la Iglesia como el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Tengan todos ustedes la seguridad
de que la Iglesia Católica alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de este oficio. Cuánta necesidad estamos teniendo de una buena y noble política y de sus protagonistas hoy en América Latina. ¿Acaso no hay que enfrentar problemas y desafíos de gran magnitud? Ante todo, la custodia del don de la vida en todas sus etapas y manifestaciones. Ante todo, la custodia del don de la vida en todas sus etapas y manifestaciones. Ante todo, la custodia del don de la vida en todas sus etapas y manifestaciones. Pero antes de que comencemos, yo quiero pedirle a Janicet, para seguir la tradición de Andrea, que haga la oración inicial para que comencemos este programa. A ver, Janicet. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por las bendiciones de esta vida, de esta libertad que disfrutamos, y te pedimos que estés en el centro de nuestras vidas y de nuestro quehacer, y que podamos, a través de tu gracia y de tu luz, encontrar el camino. Amén. Muy bien, amén. Excelente, pues voy a darle un poquito de información acerca de Janicet. Janicet Rivero es nacida en Camagüey, Cuba. No voy a decir el año porque sería una imprudencia. ¿Ok? Hace poco. Y ella tuvo que abandonar Cuba como muchos cubanos y residir en una tierra que compartimos, que es Venezuela. Hemos tenido la gracia de compartir esa tierra de gracia por algunos años. Es licenciada en Comunicación y Publicidad y ha hecho una especialidad en lo que es el idioma castellano o español, ¿verdad, Janicet? En la Universidad Internacional de la Florida. En el año 2003 concluye una maestría en literatura hispanoamericana, también en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, y es miembro fundadora del Directorio Democrático Cubano y ha representado a esta organización internacionalmente en foros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Ha publicado poemas, que es una de sus debilidades, escribir poemas, y ha colaborado con muchos periódicos y revistas, tanto en Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico también. ¿Ok? Tiene un par de libros o poemarios publicados y está en proceso un último. De eso nos tienes que hablar también, Janicet. Pues nos encanta y nos llena de honor tenerte en la iglesia, Janicet, y especialmente para que tratemos este tema que a mí me preocupa mucho, porque en estos últimos días inclusive nos han escrito a nuestros canales para decirnos que no debemos meternos en política, que unir o mezclar la fe con la política es un mal negocio, que Dios es Dios y la vida del mundo, esa vida mundana, horrible de esos políticos asquerosos y mentirosos y que no se les puede creer nada, no debe hacerse. ¿Qué opinión a ti te merece esa concepción que tenemos muchísimos, o que tienen muchísimos católicos, Janicet? Mira, esa es una concepción que particularmente me recuerda las concepciones de los grupos que tienen miedo. O sea, yo creo que esa concepción, en primer lugar, no está acorde con la doctrina social de la Iglesia. O sea, lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia es ser el cambio en nuestros ambientes. O sea, nosotros no somos cristianos
Nosotros no somos católicos para llevar nuestra fe a un nivel personal o solamente en las comunidades donde nosotros nos desarrollamos o nuestra familia. Nosotros somos católicos para que la palabra de Cristo se conozca en la sociedad, en el mundo. Y es más, en el Evangelio el propio Cristo nos llama a hacer eso, ¿verdad? Llama a sus apóstoles a hacer eso. Entonces, en el corazón de nuestra fe está la gestión social, está la preocupación por una serie de principios, la sacralidad de la vida, la libertad, el libre albedrío, el amor al prójimo, la ayuda al otro, al conciudadano, vivir una vida de acuerdo a esos principios cristianos es parte de lo que es ser católico. Entonces, he tenido esta conversación con muchas personas, sobre todo recuerdo mucho que la iglesia cubana, que es una iglesia secuestrada desde el año 59 por un sistema comunista, que es una iglesia que ha sufrido enormemente. Dentro de la iglesia cristiana, una de las maneras de, vamos a decir, eludir la realidad política del país es encasillarse en esta concepción de ser solamente católicos para hablar del evangelio, pero de una manera completamente desconectada del entorno. Y eso es un error. Por eso yo digo que la raíz de esto es el miedo. Es el miedo que tenemos a, en primer lugar, decir quiénes somos. Con mi hija, que es una adolescente que tiene 17 años, tenía yo el otro día esta conversación. Nosotros tenemos unos principios y esos principios los tenemos que promover y no debemos tener miedo a decir quiénes somos. O sea, por ejemplo, no debemos tener miedo a decir que somos pro vida, que no apoyamos ni el aborto ni la eutanasia, que no apoyamos la pena de muerte. Es parte de nuestra doctrina social y de los principios que rigen nuestra vida. Y muchas veces en la sociedad pues nos sentimos con temor a decir quiénes somos. Entonces yo haría un llamado a esos que piensan que las cosas de Dios son solo de Dios y las cosas del mundo son del mundo y tenemos que estar desconectados de ellas, a sentirnos parte, porque somos, de hecho, vivimos en este mundo. O sea, nosotros no estamos metidos en una cueva aislados del mundo en el desierto de Sahara. O sea, estamos aquí en la sociedad y tenemos la obligación como católicos y como cristianos de promover esos principios. Pero quiero también que vayamos a la palabra de Dios. El Señor, cuando nos da o les da el mandato a sus apóstoles, que se hace extensivo a todos los que en Él crean, les dice: vayan por el mundo, ¿ok?, hasta los confines del mundo, y enseñen a todas las criaturas lo que yo les he enseñado. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que a partir de ese mandato, ¿ok?, de esa misión, ¿ok?, y quiero explicarle a nuestros oyentes de ese mandato, que es una misión que le encarga el Señor a los apóstoles y a todo aquel que se hace llamar católico, creyente de Cristo. Consiste en que tenemos que enseñarle al mundo, ¿verdad?, que, por ejemplo, yo tengo que amar al prójimo no como a mí mismo, porque eso es en la antigua ley. El Señor se hizo presente, se hizo carne, habitó entre nosotros y modificó ese mandamiento. Después de resucitado, le dice a los apóstoles: un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros, y cambió la medida, como yo los he amado. Ahora, ¿qué significa el cambio de esa medida? Es decir, el Señor se da cuenta, reconoce que nosotros somos capaces de hacernos daño a nosotros mismos. Y lo voy a traer a la realidad que vivimos. ¿Cuántas, entre comillas, madres le hacen daño al ser más inocente, que es una criatura en su vientre? ¿Ok? Les arrancan la vida y hasta
después de nacido en algunos estados de este país, los Estados Unidos, se ha aprobado el que sea legal que yo mate a una criatura acabando de nacer. Eso no puede ser, que yo sea indiferente ante tanta maldad. ¿Ok? Eso no es amor, eso es crimen, asesinato, homicidio. Entonces yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para yo llevar el mandato del Señor Jesús a quienes me rodean. Y una manera de hacer eso, para combatirlo desde la supuesta legalidad, es participando en la política. No tengo otro medio. Yo parándome en una esquina, ¿verdad? Y con una Biblia en la mano, no voy a lograr cambiarlo. Pero si yo me postulo a ser un congresista, yo voy a estar en el ente legislativo, que es el que aprueba y desaprueba las leyes. Entonces yo estoy llamado a participar en la política y hacerme eco para cambiar las cosas del mundo que no son de Dios a través del juego político. Y bendito Dios que este país es la democracia más antigua y más perfeccionada hasta el momento. Y creo que estamos llamados a participar en la política. Andrea, bienvenida nuevamente. Gracias, Rafa. Gracias, Yanisset. Qué interesante, qué tema tan importante en estos tiempos en donde pues se han hasta dividido familias a raíz de esta responsabilidad o ceguera que tenemos algunos católicos. Definitivamente tienes toda la razón, Rafa. El ser humano tiene unas dimensiones y su dimensión social, y ser parte de una comunidad, de una sociedad, pues no lo podemos apartar de quienes somos. No podemos dejar el catolicismo en la puerta de la entrada del sitio de votación, ni podemos separar quiénes somos. Yanisset, tú que has estado en realidades tan difíciles como Cuba, me imagino pues que tus papás sobre todo vivieron esta parte tan fuerte, y en Venezuela. ¿Tú cómo ves el futuro de estos gobiernos de Latinoamérica? Y cómo ves, ¿será que nosotros como católicos sí podemos impactar, sí podemos hacer un cambio, o crees que no? Mira, yo creo que está en nosotros hacer el cambio. El problema de los latinoamericanos es que siempre nos hemos visto dentro de un paradigma de víctimas. O sea, los latinoamericanos siempre nos hemos visto, desgraciadamente ha sido la narrativa que desde fines del siglo XIX, el siglo XX ha controlado el discurso latinoamericano. Es el discurso de los pobres contra los ricos, de los países latinoamericanos frente al imperialismo, toda una narrativa creada por la izquierda internacional, creada por grupos de poder muy específicos, para que nos creamos eso a través de una percepción muy bien refinada y que no entendamos cómo funciona la sociedad. Si nosotros no creamos riqueza, ¿no? y tenemos países maravillosos, o sea, estamos hablando de Venezuela, un país con una cantidad de recursos tremendo. Estamos hablando de Colombia, que es un país también maravillosamente bien dotado de recursos naturales. Estamos hablando de países como, qué sé yo, como México ahora en este momento. Sin embargo, los latinoamericanos tendemos, en primer lugar, a votar por estas políticas que son políticas segregacionistas, políticas en las cuales nos estamos viendo como víctimas de un mal muy superior que no podemos cambiar, y no nos vemos como protagonistas de nuestra propia historia. Entonces, claro que sí, el mensaje cristiano es el mensaje precisamente de
transformar las realidades, de transformar las sociedades a través de estos principios de autogestión, estos principios de amor propio, estos principios de que tenemos la libertad y la creatividad suficientes para cambiar nuestros entornos. Si pudiéramos los latinoamericanos darnos cuenta que es a través de nuestro esfuerzo propio que podemos echar para adelante e ir transformando la legislatura, las leyes, irle quitando poder al Estado, porque un Estado que lo controla todo es un Estado que nos quita libertad. Entonces, ir quitando al Estado la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. Yo creo que el problema fundamental de América Latina es, uno, la corrupción, y en segundo lugar es el infantilismo cívico. No somos capaces de ser protagonistas de nuestra propia historia y por eso nuestros países están como están. Bueno, pero hay quien dice y se oye mucho este discurso, especialmente aquí en Estados Unidos con estas elecciones tan controversiales, que dicen, no, es que hay que ver todo el panorama, es que hay que ver todo el paquete. Esto es solamente una parte, la parte pro vida, la parte de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, es solamente una parte, hay que ver todo el paquete. ¿Será que es que estamos, digamos, engañándonos o viendo ese paquete o ese plan completo y tal vez priorizando cosas que no son tan importantes, que quizás no vemos lo que afectan? Porque si vemos lo que hablaba Rafa acerca del aborto, si todos hacemos la venia y hacemos el sí al aborto, vienen unas cosas anteriores al aborto que afecta a la juventud, que afecta a una sexualidad equivocada, que afecta a un libertinaje que empieza desde muy temprano. Y así eso empieza una cadena, todo es como un efecto dominó. ¿Será que nos falta como saber poner las prioridades? Y no estar como viendo, no, es que es todo el paquete, sino que hay que poner ciertas cosas que de verdad son más importantes que otras. Mira, yo creo que cuando se habla de paquete, o sea, lo que hace un paquete, o sea, ¿quiénes son los que los protagonistas de cualquier paquete que hagamos? El ser humano. Entonces, el ser humano y Dios, por supuesto, tienen que estar en el centro de cualquier medida, de cualquier legislación y de cualquier camino que tomemos a nivel social o político. Yo creo que es de nuevo el infantilismo cívico, la responsabilidad. La familia tiene un papel fundamental. Tenemos que criar hijos que sean altamente capaces de ser independientes y de tener responsabilidad con sus vidas, con su cuerpo, con su mente, ¿verdad? Con sus almas, que se preocupen por lo importante, que es lo que está dentro del individuo. Nada que no venga de la introspección, nada que no venga de la oración, nada que no venga de la contemplación, que es buscar escuchar la voz de Dios dentro del corazón del ser humano, puede ser efectivo en la sociedad. Vamos a decir, el camino, el tráfico es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nos quieren imponer una sociedad que miramos más hacia afuera que mirar hacia nosotros mismos. Y por eso es que la sociedad le falla al individuo. La sociedad moderna tiene que ir a la introspección, definitivamente. La verdad está dentro de nosotros y es a través de la oración y de la introspección que podemos encontrar esa verdad y de ser responsables de nosotros mismos. Si nosotros criamos niños que están viendo hacia afuera, que no son capaces de la oración, de la introspección, estamos entonces criando personas que van a ser dependientes de otros y no van a ser protagonistas de su propia historia. No van a poder llevar el mensaje que Cristo nos ha llamado a ser portadores de él. Entonces, esa es, yo creo que el punto principal. A mí no me gustan los paquetes, a mí la verdad es que no me gusta el caudillismo, a mí no me gusta que alguien me venga a decir lo que yo quiero, lo que yo tengo que hacer. Me gusta tener sentido crítico. Y ese es uno de los problemas de la sociedad moderna norteamericana. Los jóvenes están creciendo sin un sentido crítico de la realidad. O sea, les estamos dando todo masticado, pero masticado de una perspectiva, porque la izquierda ha infiltrado las universidades, la izquierda ha infiltrado los medios de comunicación, y de pronto la realidad es precisamente la que ellos nos presentan. Y no tenemos el sentido crítico para decir un momento,
¿De qué estamos hablando? O sea, como por ejemplo un presidente o un candidato a la presidencia como Joe Biden, que es católico, puede estar promoviendo una agenda donde el aborto es parte de, eso es independientemente de izquierda o derecha, donde el aborto es parte de esa agenda. O sea, entonces él ha traicionado su propia fe. Entonces yo no puedo votar por un candidato, y lo siento mucho y lo digo públicamente, que promueve el aborto, que no promueve la sacralidad de la vida. Y no me importa quién es el otro candidato, o sea, yo voto por principios y creo que la gente se vuelve muy maniqueísta, la gente se vuelve muy caudillista, es este o el otro, es el que promueva los principios que están acordes con nuestra fe. Y pues yo creo que los católicos estamos llamados a mirar esos principios cuando vamos a votar. Muy bien, Yanice, has tocado a algunos temas muy interesantes. Has tocado el tema de la familia, has tocado el tema de los jóvenes, has tocado el tema del desarrollo del pensamiento crítico. Y yo quiero ir por estos caminos. Definitivamente la doctrina de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, si a algún punto ha tenido celo en defender, en promover, porque es sencillamente y naturalmente y desde la perspectiva del plan original de Dios, la familia es el centro primero de la iglesia, es la primera iglesia, y luego es la base, la célula fundamental de toda sociedad. Allí en ese sentido vemos que hay un programa, un pacto orquestado desde las grandes instituciones universales para acabar con la familia. Una de las medidas o de las políticas que ellos han adoptado en principio es el aborto y el control de la natalidad, que sabemos cuál es el origen y el propósito de esto, y el que tenga algún interés en saber cuál es, yo les recomiendo que busquen en nuestro canal de YouTube la entrevista completa a la doctora Chinda Brandolino de Argentina. Ella lo explica magistralmente. En el otro sentido, hablaste de el pensamiento crítico. Haces un señalamiento de que en esta sociedad que vivimos actualmente, no voy a quedarme en el horizonte solamente del continente del norte de América, en Estados Unidos, es universal. La mayoría de los jóvenes están en las últimas décadas con muy poco desarrollo del pensamiento crítico. Quizás a ustedes, nuestros oyentes, se preguntarán, pero ¿y qué es eso, pensamiento crítico? Pues la capacidad que debe desarrollar todo ser viviente y pensante para tener una percepción objetiva de la realidad en la que vive. Y entonces, cuando por ejemplo me promueven una ideología de género en la cual quieren borrar la realidad biológica y absolutamente verdadera de que solamente hay dos géneros, hay dos sexos, uno es el femenino y otro es el masculino. Hay algunos fenómenos naturales muy excepcionales en los cuales alguien puede participar por algún defecto genético de tener quizás la apariencia de los dos sexos, pero en su psique, que es otra parte del ser humano, ¿ok?, hay un conflicto, como lo hay en cualquier persona que no tiene ese problema a nivel de apariencia sexual, pero tiene la inclinación, por ejemplo, a robar, a matar, a ser un individuo que no puede mantener una relación de pareja, sino que quiere estar con diferentes personas. Todas esas son partes de la naturaleza humana, pero Dios, que nos ha creado y que es el que escribió el manual nuestro, nos ha dicho claramente que hombre y mujer nos creó, ¿ok? Y que sí, que tenemos esa inclinación al pecado, ¿ok? Pero está muy claro en las escrituras que el Señor nos señala que algunas conductas
de índole sexual son abominables. ¿Ok? Entonces nos quieren vender una ideología de género en la que yo, si me siento en algún momento con cualquier fantasía, que las fantasías también son parte de la naturaleza humana, y me siento que soy una niña de 7 años, está bien. A mí la sociedad, me dice la ideología de género, me tiene que aceptar ese capricho malcriado, que yo no tengo que separarlo de lo que es la realidad objetiva, de lo que es la fantasía mental. Cuando son problemas de la fantasía mental, eso le corresponde al área de la psiquiatría y la psicología. Es la psique del ser humano, ¿ok? Pero pretender que yo quiera obligar al grupo social en el que vivo a que acepte esta fantasía es una locura. Y es una locura de tal magnitud que ahora se están aprobando leyes en la cual, por ejemplo, para citar solo una ciudad cercana, Nueva York, ya existe un género X. Es decir, que cuando un niño nace, la madre y el padre pueden alegar, cuando lo van a registrar en el registro civil, decir, él es niña o varón. No, él es X, que él decida cuando él quiera lo que quiera hacer. Eso es contra cualquier criterio humano. Eso no tiene sentido, porque eso pertenece a una fantasía de la mente. El que quieran aprobar, y lo han propuesto algunos candidatos, de que un niño a partir de cierta edad puede decidir qué género ser. 8 años. De los 8 años. Imagínense ustedes, ¿qué criterio puede tener una criatura de 8 años? No, y además te digo, también hay que tomar en cuenta los factores psicológicos de la formación de ese niño. Tal vez, muchas veces ha pasado que un niño se siente, vamos a decir, discriminado por X actitud de sus padres con referencia a su hermana. Entonces él dice, bueno, para ser aprobado por mis padres debo ser como mi hermana. Entonces es simplemente un conflicto de la conducta de ese niño, de cómo él se proyecta hacia su familia, hacia sus padres para ser aceptado. No es un problema estructural o no es un problema fisiológico de ese niño. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar eso como si fuera una cosa correcta cuando ese niño no tiene los elementos para tener un juicio claro de quién es? Porque el ser humano está constantemente en un proceso de reconocerse, de saber quién es, ¿no? Entonces tú no puedes juzgar, no, este quiere ser una niña, quiere ser un niño, pero yo creo que es de nuevo, es el infantilismo, es la inmadurez. Esta sociedad quiere crear ciudadanos infantiles, inmaduros, que no sepan, que no sean responsables de su vida y de su naturaleza y de su cuerpo y de su mente, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Queremos crear ese tipo de, creer que es normal o que es aceptable cualquier tipo de conducta, porque lo que basa este pensamiento es el relativismo moral. Es el relativismo moral lo que le da basamento a este tipo de conducta o a este tipo de, que ahora se ha convertido en legislación en algunos lugares, en los cuales, o sea, a mí me dijeron que existían 35 tipos de sexos o de género. De género, y siguen creciendo, porque cada día cualquier fantasía la quieren llevar al plano de la realidad. Sí, pero nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros con nuestros hijos en cuanto a esta realidad. Ser respetuosos con las personas que a lo mejor están enfrentando este tipo de conflicto. Ser respetuosos con ellos, ser respetuosos con el camino que puede escoger cualquier persona. Pero darnos cuenta de la realidad. O sea, no podemos estar de espaldas a la ciencia y ni de espaldas a la naturaleza del ser humano, por una invención, por una percepción creada, por una narrativa creada para segmentarnos en géneros, en grupos y en cosas que a lo mejor, que no son
reales, o sea, es una invención de la mente humana, de mentes que están en un proceso o sea, que no están claras, o sea, por X razones que puedan ser incluso fisiológicas o que puedan ser psiquiátricas o psicológicas. Yanisset, ya vemos cómo ha sido el proceso de Venezuela, que nadie se lo llegó ni a imaginar a que llegara a este punto. ¿Ya hace cuánto, Rafa? ¿Ya está hace cuánto? 20 años. 20 años ya llevan. Esto empieza lentamente y de repente coge una fuerza imparable que ya por más protesta y por más cacerolazo, miles de cacerolazos que se hicieron en Venezuela, pues ya regímenes tan fuertes y tan estrictos como el que hay ahorita en Venezuela, pues ya aparentemente nadie lo baja de ahí, y la esperanza pues es casi una utopía. Países como Chile, que nosotros pues ni nos imaginábamos, Colombia también, estamos a nada de montarnos en ese mismo socialismo. Se pone uno a hablar con los jóvenes, tú hablabas muy bien de esta falta de criterio y este infantilismo social, no solamente de los jóvenes, obviamente los adultos que estamos criando jóvenes y que estamos criando niños, pero pareciera como una sin salida, porque si los mismos adultos están convencidos de que quizás son escuchados ahora o son nombrados ahora porque sus recursos económicos pues son muy limitados, y han venido viviendo en este ambiente limitado de recursos pues, de generación en generación, y de repente alguien los nombra, pues ellos se sienten importantes y a su vez empiezan como sí, a unirse, y ahí es cuando vienen esas polarizaciones y está ese lenguaje que el dictador o el socialista sabe decir, y el ciudadano de este tipo quiere escuchar, ¿sí? Alguien está hablando de él, alguien se preocupa de él, en teoría, por supuesto. ¿Cómo hacemos para salir de esa cadena que pareciera tan cerrada, en donde el adulto está creyéndoselo, se lo comunica a su hijo o a su joven, y a su vez eso se va formando? ¿Cómo podemos romper ese círculo tan difícil y en el que se está cada vez más cogiendo más fuerza? Porque desafortunadamente sabemos que en Latinoamérica pues la gente de bajos recursos es mucha mayor a la gente que tiene un acceso cultural o que tiene un acceso a cierto nivel de criterio o de historia para poder hacer un análisis. ¿Cómo? Claro, mira, en primer lugar es información, o sea, la ignorancia es lo que lleva a las personas a pensar que estos creadores de humo van a resolverte los problemas. Es una trampa y es una alucinación. No pensemos que en Colombia, porque no lo ha vivido, va a ser diferente a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua o a China o a Corea del Norte. En todos los lugares donde se ha implementado este tipo de sistema con unos diferentes tipos de intensidad, ha sido un fracaso. ¿Por qué ha sido un fracaso? Porque es una trampa, es una narrativa para llegar al poder. Son movimientos políticos con una mentalidad totalitaria. Utilizan la libertad para llegar al poder. Una vez que llegan al poder, cambian la constitución, cambian las leyes y se quedan ahí para siempre. Cuba lleva 61 años en una dictadura totalitaria y comunista. Ha asesinado a miles de cubanos frente al paredón de fusilamiento. Hay miles de cubanos desaparecidos. Hay miles de cubanos que han muerto ahogados en el estrecho de la Florida. Ha sido un genocidio contra el pueblo cubano. Sin embargo, muy poca gente habla, muy poca gente entiende. O sea, es falta de información. Te vienen a hablar con una idea muy linda, muy romántica, pero en el fondo lo que hay detrás es llegar al poder y establecerse en el poder sin salida. Es una trampa, es una alucinación. Lo otro es que los políticos latinoamericanos tienen responsabilidad en la llegada de este tipo de régimen. Número uno, por la corrupción.
O sea, los políticos en Latinoamérica llegan a puestos oficiales o puestos políticos o puestos del gobierno para enriquecerse, para aprovecharse del pueblo, para aprovecharse del país. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza y eso es lo que posibilita. Esa inmoralidad, esa corrupción es lo que facilita que el discurso izquierdista tenga éxito, porque la gente está cansada de los abusos. La gente está cansada de sociedades clasistas en las cuales por mucho que tú te esfuerces, no tienes oportunidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos? Que aquí tú puedes llegar sin nada y tú puedes luchar duro, trabajar y puedes llegar a tener una vida como la que quieres tener. O sea, hay leyes que respaldan tu iniciativa. Hay libertad suficiente para eso. ¿Qué pasa en los países nuestros? Demasiadas leyes, demasiadas regulaciones, demasiado control estatal. La gente no puede salir adelante con su propio esfuerzo. Y eso frustra al ser humano. Pero eso es el producto de políticas erradas, políticas de control estatistas, de control estatal muy regio, muy firme, y de corrupción. Utilizar el país para beneficiarse uno, no tener un puesto político para beneficiar al país, que es lo que debiera hacer. Entonces, esa ecuación hay que cambiarla. Pero yo le diría a mis hermanos colombianos, a mis hermanos chilenos que salieron de una dictadura militar terrible y lograron enrumbar al país. O sea, en este momento Chile es el país más próspero de América Latina. Sin embargo, ya vemos que el pueblo ha sido persuadido de ir por un camino diferente, porque no recuerdan, porque no tienen información de la realidad que ha pasado en otros lugares. Y los políticos se aprovechan de esa ignorancia. Entonces yo te diría que el antídoto contra esto es informarse, tener sentido crítico de la realidad, que estos cantos de sirena no te vayan a persuadir de votar por un partido que a todas luces, porque ninguno de estos socialistas o comunistas se ocultan en decir lo que son. O sea, este pensamiento marxista es un pensamiento nefasto para cualquier país. ¿Por qué? Porque el pensamiento marxista se basa en la imposición de una clase pequeña, de una clase, vamos a decir, de una élite política sobre el pueblo en general, porque ellos consideran que la gente del pueblo es inferior a ellos. Ellos consideran que la gente del pueblo son ignorantes, no pueden dirigir su vida. Y entonces ellos son los iluminados que vienen a dirigir la vida. Cuando llegan al poder se convierten en una clase completamente elitista que destruye la economía del país, que se beneficia de nuevo económicamente y que además reprime a aquellos que tengan una opinión diferente. Entonces, no caigan en la trampa, simplemente infórmense y no caigan en la trampa. Traten de reformar los países, traten de que los políticos sean decentes, que no sean corruptos, traten de que la gente que vaya a la política no vaya para beneficiarse a sí mismo, sino que vaya para ayudar al prójimo, para ayudar al pueblo. Y eso sería el antídoto para que no cayeran en este tipo de regímenes comunistas o socialistas. A ver, Yanisset, fíjate, yo creo que es importante que le demos a nuestros oyentes información sobre lo que dice la doctrina de la Iglesia y muy especialmente la doctrina social de la Iglesia con respecto a la participación del católico en la política. A mí me resulta, como dije al comienzo de este programa, inaceptable que la mayoría de los creyentes de la Iglesia Católica se hayan comido el cuento de la separación que debe haber entre la Iglesia y el Estado. Es verdad que en los momentos históricos que ha vivido la humanidad, en un momento histórico la Iglesia era prácticamente el mayor poder, porque fue el desarrollo de la humanidad eso, y pasó por ese camino. Pero una vez que se da la Revolución Francesa, se plantea esa idea y ese concepto de querer separar la Iglesia de la vida,
política de una nación. Y la vida política de una nación la hacen los ciudadanos. Y los ciudadanos que tienen la creencia en Dios y en Jesucristo y en el plan de salvación de Dios, tienen que aportar elementos para hacer de esa sociedad o de ese país algo mejor, basado en la moral y en los principios cristianos. Es decir, yo no puedo estar viviendo en una sociedad llamándome católico y es válida la pena de muerte, cuando el Señor nos dice en sus mandamientos: no matarás. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo, para poder cambiar esas barbaridades, tengo que hacer política. No hay manera de cambiar el modus vivendi de una sociedad si no es participando en la política. No se crean el cuento de que yo, si soy religioso, si sigo a Cristo, no debo participar en la política. Claro. Lo debo hacer, y lo debo hacer con la mayor conciencia, de acuerdo a los principios y valores morales del cristianismo. Y si el Señor me dice que no debo matar, pues la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por la pena de muerte. Entonces, no nos dejemos engañar con el cuento de que si tú eres católico, tú no puedes hablar de política. ¿Cómo que no puedo hablar de política? ¿Acaso mis derechos civiles me están vetados porque yo crea? ¿Y al que no cree? Y fíjate una cosa, este país, por ejemplo, hay un valor fundacional de este país, de Estados Unidos, es la fe. O sea, pero la fe cristiana, tenemos que aclararlo, y los valores cristianos. Claro, los valores cristianos. O sea, estas 13 colonias que se establecieron aquí venían en busca de libertad religiosa, fundamentalmente, libertad de culto. ¿Por qué? Porque eran reprimidos en Inglaterra. Y ellos se establecieron aquí basados en eso. En el primer párrafo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos está el aspecto de la fe, está la presencia de Dios, la palabra Dios existe allí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una avalancha de personas y de fuerzas políticas aquí en Estados Unidos que quieren primero borrar a Dios de la Constitución y de la Declaración de Independencia, que quieren cambiar los principios que hicieron nacer esta gran república. Y eso yo creo que es una gran afrenta a este país, porque si este país ha sido próspero y este país ha sido importante en el mundo, es precisamente por la libertad que han gozado sus ciudadanos, y fundamentalmente por la libertad de culto, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y entonces todas esas fuerzas que quieren romper esa vinculación, claro, ellos lo quieren hacer precisamente para ganar, porque a un ser humano que tú le quitas su sustento espiritual, le estás quitando la base, le estás quitando el piso, lo estás dejando en el aire, en el limbo. Y ellos quieren que las nuevas generaciones sean maleables, puedan ser manipulables por ellos y por su discurso, porque ellos son como estos magos que llegan y echan humos de diferentes colores y te crean una percepción diferente. Por eso yo creo que la clave es la familia, la clave es la fe, y la clave es el pensamiento crítico, que podamos darle a nuestros hijos ese desarrollo de que creen su propia opinión basado en principios, y que tengan la valentía de no sentirse amedrentados por la sociedad y de decir lo que piensan. Porque en una sociedad donde un ser humano, un ciudadano, tiene miedo de decir lo que piensa, se cohíbe de decir que es pro vida o se cohíbe de decir que apoya esto o lo otro, ya en esa sociedad el mal y la corrupción se ha enraizado. Entonces tenemos que tener
el coraje de decir quiénes somos y lo que nosotros creemos, porque si no, no vamos a poder influir en la sociedad. Nos vamos a quedar calladitos en una esquina y otros van a decidir el destino de esta nación. Yo quiero que nuestros oyentes hagan un ejercicio. En este país se logró por parte del Partido Demócrata, que fueron los que empujaron, que Dios fuese sacado de las escuelas. Es decir, aquel ritual matutino que tenían todos los estudiantes de las escuelas primarias de honrar la bandera y de hacer una oración para el comenzar la jornada fue borrada. Yo quiero que busquen en su vida si esto les ha traído algún beneficio como familia, si como padre esto te ha traído beneficio. Lo otro es, si comparamos, para que se hagan una idea, si usted viviera en un país musulmán, diferente fuese lo que le tocaría vivir. ¿Ok? Pero aquí se respeta. Difícilmente en un país musulmán o en un país comunista a usted le van a decir, mire, voy a quitar el retrato de Mao Zedong o el retrato de Maduro de las instituciones públicas porque usted se puede ofender. No, a usted lo obligan como un borrego a tener que rendirle pleitesía a un ídolo. Pero de nuestras escuelas han sacado y del gobierno han querido sacar los monumentos que hacen referencia a los valores cristianos. ¿Y qué has hecho tú? ¿Has levantado tu voz? Pues estás llamado a levantar tu voz. Estamos llamados a protestar por ello y a defender que este país fue creado y fundado sobre los valores cristianos. Y estamos también llamados a la oración, porque la Virgencita hace ya más de 100 años nos lo dijo clarito en Fátima. Quien quiera ver esa aparición de Fátima, digamos, incompleta, ya es una decisión personal, pero ella lo dijo muy claro: si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz, y si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Ella lo dijo claro, porque las mamás somos así, porque las mamás quizás prevemos cosas a nuestros hijos y a veces sonamos dramáticas, a veces sonamos un poco pesimistas, pero es que por cuando tenemos amor por nuestros hijos, advertimos, y ella no lo advirtió. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Y quienes tenemos hijos, nuestra mayor preocupación es que ellos van a vivir las consecuencias mayores de lo que hasta ahora estamos empezando a ver, especialmente en estos países. Así que yo también me uno a lo que tú nos llamas, Yanisset, de crear esa conciencia en nuestros jóvenes, pero también a la oración y confiar en las palabras de nuestra madre, de la mamita más amorosa y la que está con nosotros, velando desde el cielo y aquí en la tierra. Escuchémosla, peguémonoslo al manto de ella y oremos y no paremos de orar porque lo necesitamos, porque necesitamos la ayuda del cielo. Y hay momentos en que no vemos. Definitivamente. Yo creo que una de las cosas más difíciles de un católico, de un cristiano, es abandonarnos a Dios, ¿no? Poner nuestros problemas, nuestras preocupaciones en las manos de Dios. A veces creemos que lo podemos lograr todo. No, por eso es tan importante que Dios vuelva a las escuelas públicas. Por eso es tan importante que Dios vuelva a la palestra pública en este país. Yo tengo mucha fe que este es un país de una profunda convicción religiosa. Es un país profundamente cristiano. Lo he visto, he viajado a este país, he visto que en cualquier rinconcito, en medio de un desierto, en medio de una montaña, hay un templo. Y yo pienso que eso hace grande a este país. Definitivamente poner en manos de Dios nuestra vida y el destino de esta gran nación que nos ha acogido como inmigrantes, como exiliados a muchos de nosotros, y no dejar de orar
pero a la vez de actuar, como dice Rafael, a nivel directo en la sociedad, influir con nuestras ideas la sociedad. En esa medida vamos a poder ser exitosos. Yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido en los últimos 4 años es precisamente legislación por el respeto a la vida, legislación en contra del aborto. Yo creo que eso ha sido un importante paso a nivel del gobierno federal, en apoyo a nuestro principio, en apoyo a nuestras creencias como católicos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, que tenemos que influir para que hayan legislaciones que favorezcan estos principios, porque esa es la única manera de ir sanando esta sociedad que ha sido inyectada, inoculada con una serie de ideas diabólicas, de ideas negativas, de ideas que van en detrimento de la vida, que van en detrimento de la sacralidad de la vida, que van en detrimento del desarrollo integral de la persona humana. Y yo te digo, hay que hablarle a los jóvenes, hay que hablarle mucho a nuestros hijos, hay que hablarles no en un tono castigador, sino en un tono cordial, en un tono de comunión, para que ellos nos entiendan, dándonos cuenta que ellos están enfrentados, su generación está enfrentada a una sociedad en decadencia, una sociedad con un relativismo moral horroroso, en el cual les enseña que cualquier cosa está bien y que no hay, que no hay verdades que son absolutas, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que luchar dentro de un ambiente que tal vez nuestras generaciones no era tan crudo. No era tan crudo el ambiente nuestro de cuando estábamos creciendo que esto que les ha tocado a nuestros hijos. Entonces, entendiendo eso, teniendo mucha caridad por esta circunstancia a la que a la que nos enfrentamos todos, pero bueno, nuestros hijos en sus escuelas, en las universidades, promover en ellos esa doctrina social de la iglesia y que no tengan miedo. Sobre todo que no tengamos miedo a decir quiénes somos, a decir que amamos a Cristo, a decir que creemos en la sacralidad de la vida, a decir que creemos en el libre albedrío, en la libertad intrínseca, interior del ser humano, y que Dios nos ayude, o sea, que orar a Dios, abandonarnos a Él para que Él nos ayude en este camino tan difícil que estamos viviendo, pero no es más difícil que, por ejemplo, el camino de los padres y madres de la iglesia, ¿no? Los padres del desierto, las madres del desierto. No es más difícil que los cristianos primeros que se enfrentaban a los leones en aquellos circos romanos, ¿verdad? Entonces, a cada uno nos toca nuestro Via Crucis, a cada uno nos toca nuestra cruz, y tenemos que tener el coraje de cargarla y de ser dignos de Dios. Sí, fíjense, yo quisiera compartir un consejo a nuestros oyentes, ya nos queda muy poco tiempo, pero la vida no es más que tomar decisiones, y algunos de nosotros no fuimos criados ni nos enseñaron bajo ese concepto, pero la vida es eso, tomar decisiones. Desde que yo me despierto, yo tengo que empezar a tomar decisiones. Yo tengo que decidir si me quedo en la cama o me levanto, si me cepillo mis dientes o no me los cepillo. Tengo que decidir qué color de calcetines me coloco, qué pantalón, qué camisa, qué zapatos. Todo eso son elecciones. Pues yo creo que la clave en esto es enseñar a nuestros hijos eso, que la vida es tomar decisiones. Y la clave para tomar la mejor decisión, primero, consultarlo a Dios, ponerlo, como bien nos recomienda Janicet, en las manos de Dios. También es válido orar mucho, como nos recomienda Andrea, pero es también muy importante el que yo enseñe a mi hijo a buscar la mejor información y a darle toda la información posible para que él, al igual que hace un gerente general de una empresa donde todos los directores de departamento se reúnen y le dan a él la información de cada departamento para que él tome la decisión. Y cuando él tiene toda la información,
estoy seguro que tomará la mejor decisión. Pues a eso estamos nosotros los padres llamados, a proveerle a nuestros hijos la información para que sea él el que tome su decisión. Porque si hay algo que nunca nos ha gustado y lo respeta Dios, es el que nos impongan las cosas. Decía muy bien y muy bonito San Agustín: aquel que te salva aquel que te ha creado sin tu consentimiento, no te salvará si tú no le concedes. Así que yo creo que este es un consejo: denle la información veraz a sus hijos. Infórmese usted para que le pueda dar entonces un argumento a su hijo basado en la verdad y que él tome sus decisiones. Bueno, Yanicet, pues mil gracias por este programa tan interesante. La verdad que nos quedamos con este último mensaje de Rafa tan completo. Te agradecemos muchísimo toda tu participación y tu compartir en lo que tú has vivido y en lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Mil gracias y deseamos que Él te siga guiando en todos tus proyectos. Bueno, gracias a ustedes y continúen este trabajo tan lindo de promoción de la verdad y de los principios cristianos que es tan importante hoy por hoy en esta sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Yanicet. Ha sido un gran placer tenerte en la iglesia. Gracias a ustedes. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Aquí nos encontramos el próximo miércoles a las 5. Nos vemos. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.